porque una de las primeras cosas que me pregunta acá es, perdón. Una de las cosas que me está preguntando acá es que si dadas las funciones, a ver, espera, bueno, no me permite hacer nada ahora. Me pide acá que dadas las funciones analizar gráficamente la inyectividad, por lo cual asumimos que primero vamos a hacer la gráfica, obviamente. Entonces, tenemos nuestro sistema de ejes cartesianos. Vamos a ponerle nombre para que sea realmente un sistema de ejes cartesianos. Y vamos a observar la función. Estamos hablando de esta en particular. Vamos a poner, esta es la función que vamos a graficar y que vamos a analizar. Bien, entonces, acá tenemos podemos ver acá cuál es el valor de la asíntota vertical. Es aquel que me anula, es aquel valor que me anula el argumento del logaritmo. Y en este caso es la recta, es el valor menos 1, que si x vale menos 1, esto sería 0 y no podemos calcular el logaritmo de 0. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que la asíntota vertical acá es la recta x igual menos 1. ¿Sí? Esa es la asíntota vertical, menos 1. Esta es la recta x igual menos 1, que es su asíntota vertical. Las funciones logarítmicas no tienen asíntota horizontal, pero sí puede correrse, o sea, puede subir y bajar el eje X, que en este caso, como K es 0, no, el mismo eje X va a ser el valor de referencia. ¿Qué otra cosa me tengo que fijar para graficar esto? Calcular mínimamente las intersecciones con los ejes. Si yo calculo las intersecciones con los ejes, entonces ya sé por qué puntos va a pasar como para graficarlo más ajustadamente. Por ejemplo, si calculo la intersección con el eje Y, voy a calcular f de 0. Aclaremos una cosa, solamente puedo calcular esto si 0 pertenece al dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. ¿Te parece que es todos los reales? Menos el menos 1. No, ¿cómo menos el menos 1? De menos 1 a más Está del infinito. menos 1 al más A infinito. ver, suponete entonces menos 5. Menos 5 más 1 es menos 4. ¿Puedo calcular el logaritmo de menos 4? No. Entonces acá lo correcto es que sea el dominio de menos 1 a más infinito. ¿Y cuál es la imagen de la función? ¿Cuál es la imagen de todas las funciones logarítmicas? ¿Cuál es, chicos? Todos los reales. Acá tienen que conocer las formas de las funciones, ¿eh? Bien. Y la otra cosa que tengo que saber acá es cómo es la base, ¿sí? Esta base. Esta es la base. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Vamos a suponer que tengo acá el logaritmo en base a de x, ¿sí? Si ese a es mayor que 0, pero menor que 1, es decir, es 0, algo, o en este caso un tercio, que lo puedo expresar, la función es decreciente, ¿sí? Pero si yo tengo el logaritmo en base a de x y ese a es mayor que 1, entonces la función es creciente. ¿Cuál de las dos situaciones tengo acá? ¿Creciente o decreciente? ¿Mm? ¿Cómo? Decreciente. 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 Bien. Pero estábamos calculando primero la intersección en los ejes. Bueno, ya sabemos entonces que vamos a tener esta forma. Pero la tenemos que ubicar acá adentro. ¿Cómo la ubicamos? Calculemos la intersección a los ejes. Ubicamos 2 puntos y por ahí hacemos pasar una curva que se parezca a esto. Entonces, primero vamos a calcular la intersección con el eje Y.
f de 0, como 0 está en el dominio, ven que 0 está acá, porque tenemos de menos 1 a más infinito, y el 0 está acá. Entonces, esto va a ser el logaritmo en base a 1/3 de 0 más 1, es decir, de 1. Y el logaritmo en cualquier base de 1 es 0, es siempre 0. ¿Sí? Quiere decir que esta función va a pasar por este punto. ¿Sí? Estamos diciendo, ¿este punto cuál es? El 0, 0. ¿Sí? 0, 0. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿y qué les parece? ¿Hace falta acá calcular la intersección con el eje X? ¿Cuántas intersecciones con el eje X tiene una función logarítmica? Una sola. Bien, una sola. Entonces, ¿hace falta? No, porque ya pasa por el 0, 0 y esa corta a los dos ejes. Entonces ya estamos en condiciones de graficar esta función. Esta función tiene la siguiente forma. ¿Sí? Esta es la función igual a logaritmo en base a 1/3 de x más 1. ¿Bien? Bueno, y ahora nos resta, hasta ahora hicimos varias cosas que no son las que me pide el enunciado. Porque el enunciado lo que me pide es que yo analice gráficamente la inyectividad. Entonces, para analizar gráficamente la inyectividad, lo que voy a hacer es trazar rectas horizontales. ¿Sí? Por ejemplo, voy a trazar esa, voy a trazar esta, cualquiera. Cualquiera que corta la gráfica. En este caso, siempre va a haber una, porque la imagen es todos los reales. En el caso de que no fuera así, bueno, tengo que buscar una que corte. ¿Qué es lo que me voy a fijar en esto? Me voy a fijar que corta la gráfica una sola vez. ¿Sí? Y como podemos ver, trazando infinitas rectas horizontales, la función o la gráfica de la función es cortada una única vez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a contestar cuando nos pide que analicemos gráficamente la inyectividad de esa función? ¿Qué contestaríamos? Diríamos que f es inyectiva porque al hacer, y todo esto lo tienen que escribir así, al hacer la prueba de la recta horizontal, la curva o la gráfica es cortada una sola vez. Pero eso, recuerden que no es suficiente. Una sola vez, 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que f de x1 es siempre distinto de f de x2 cuando x1 es distinto de x2. Entonces estoy diciendo que, perdón, acá no hace falta el paréntesis. x1, x2, ¿sí? Aclaremos que x1 y x2 pertenecen al dominio de la función porque no son dos valores cualquiera. Bien, entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no importa los valores de x1 y x2 que yo elija, siempre van a tener imágenes distintas. No voy a encontrar dos elementos del dominio que tengan la misma imagen. ¿Sí? Y eso lo puedo comprobar por la prueba de la recta horizontal. Si ustedes ponen hasta acá solamente la prueba de la recta horizontal, está incompleto. ¿Sí? Ya se los había avisado, ya se los había dicho en clases anteriores, ustedes tienen que escribir todo en forma más completa posible. Bien, entonces ya analizamos con eso lo que me pedía de la inyectividad. Y ahora me dice hallar la función inversa haciendo las restricciones necesarias para que exista. Bueno, en este caso tenemos que restringir el dominio. ¿Hay que restringir el dominio? No, no es necesario. No, no es necesario porque la función es inyectiva.
Entonces, como es inyectiva, voy a poner acá, como es inyectiva, F es biyectiva y existe la función inversa de ella, ¿no? Bueno, entonces, como no hay que hacer restricciones, directamente ya podemos calcular la función inversa. Entonces, acá en 2 vamos a calcular la función inversa, ¿sí? No, si quiero aclarar, no es necesario, yo lo escribo nada más que para ustedes, ¿eh? No es necesario hacer restricciones. Las restricciones, recuerden que son siempre sobre el dominio, ¿eh? O codominio. Bien, entonces no es necesario hacer restricciones y tengo que, voy a calcular la función inversa. Entonces tengo logaritmo en base a 1/3 de x más 1. Recuerden que acá no puedo aplicar álgebra para saber cuál es el valor de x, es decir, no lo puedo sacar de acá adentro. ¿Qué es lo que puedo hacer? Aplicar la definición de logaritmo. Entonces, la función es igual al logaritmo de 1/3 de x más 1 si solo si 1/3 elevado a la i es igual a x más 1. ¿Sí? Es decir, la base elevado al logaritmo me da el argumento. ¿Sí? Esa es la definición de perdón, es la definición de logaritmo. Bueno, entonces, acá, ¿cómo seguimos esto? Tenemos que, ahora sí podemos aplicar álgebra para despejar la x, es decir, podemos aplicar propiedades de números reales. Entonces, por ejemplo, podemos restar 1 a ambos miembros y voy a tener acá 1/3 elevado a la i es igual a x, perdón, acá dijimos que íbamos a restar y no lo resté, ahí está. Bueno, ya entonces logramos despejar x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cambio de variable. En el cambio de variable, recuerden que vamos a escribir en todo lo que es y va a ser x y todo lo que es x va a ser y. Pero en vez de y voy a poner directamente la función inversa. ¿Sí? Y hago el cambio de variable porque la variable independiente siempre, en este caso es x, será 1/3 elevado a la x menos 1. Bueno, y ya puedo escribir también cuál es el dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio de la función inversa? Miremosla. ¿Cómo es esto? No tuve que hacer restricciones. Recordemos que no tuve que hacer restricciones del dominio anterior. Entonces acá, ¿cómo es esta función? ¿Cómo es el dominio de una función exponencial? Quedó claro que esta quedó ahora una función exponencial. ¿Por qué? Porque tengo la variable independiente en el exponente. ¿Cuál es el dominio de esas funciones? ¿Los reales menos el 0? No, todos los reales. ¿Sí? ¿Y cómo es la imagen? ¿Cómo es la imagen? De -1 a más infinito. De -1 a más infinito. ¿Se acuerdan lo que les dije el otro día? Que lo que hacíamos era, si yo tenía la función, si en este caso tenía como dominio de -1 más infinito, la función original, y el codominio lo hacíamos igual a la imagen, ¿sí? La inversa, ¿qué hacíamos? Intercambiábamos. Entonces ahora me queda, el dominio es todos los reales, y el codominio es -1 más infinito. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había dicho que lo que hacíamos acá es intercambiar cuando tenemos la inversa? Mucho cuidado cuando acá tenemos la función asterisco que no va al dominio de la función. En este caso porque la función es inyectiva. Bueno, pero ahora nos queda todavía un inciso más, que es graficarla. Entonces, vamos a graficar la función. Esta es una función, la voy a escribir acá. Vamos a escribirla como corresponde.
la función inversa es igual a 1/3 de x menos 1. ¿Cuál es la asíntota? Las funciones exponenciales tienen asíntotas horizontales y no tienen asíntota vertical. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en este caso, ¿cuál es el valor de la asíntota horizontal? ¿Cuál es el valor? Voy a sacar un poco de rectas como para que me quede más prolija, con tal de dejar, con que deje una suficiente. Bien, ¿cuál es el valor de la asíntota horizontal ahí? ¿El -1? Y igual a menos 1. Cuidado porque son, como siempre les digo, son rectas. Entonces tienen ecuaciones, ¿sí? Entonces acá vamos a graficar la asíntota horizontal de la función exponencial, que es y igual a menos 1. Acá vamos a marcar el menos 1. Bien, y ahora me tengo que fijar en cómo es la base. Acá hicimos... hola Blanca, ¿estás por ahí? Sí, ya te dejo, termino esto y te dejo. Sandra, perdón. Uy, estoy... no, perdón. Qué mal que estoy. Justo me apareció el cartel de WhatsApp que me hablaba Blanca, perdón. Bien. No, porque... Ya te dejo. No, tranqui, termino esto y... Ya lo tenés cocinado. Ok, bueno, mira, acá tenemos que analizar ahora la base. Así como acá analizamos la base del logaritmo, acá también tenemos que analizar la base de la función exponencial. Entonces vamos a hacer como un pequeño recordatorio. ¿Cómo es? Si yo tengo la función a la x, ¿sí? Y ese a está entre 0 y 1, la función que tenemos es decreciente. Es así. Y si tengo que a es mayor a la x, perdón, vamos a ponerlo bien. Si tengo la función a la x y a es un número mayor que 1, entonces la función es creciente. ¿Sí? ¿Cuál de los dos tengo acá? Tengo este, 1/3. 1/3 estamos en esta situación, ¿no? Menores que 1. Bien, entonces ahora podemos sí graficar esta función. Faltaría ver acá cuál es la intersección con el eje X, que fíjense si lo vamos a hacer muy rápido porque ya estoy pasada de la hora, pero piensen ustedes si esto o cuánto tendría que valer para que esta función cortara al eje Y. Sería 1/3 a la 0 es 1, 1 menos 1, 0. Quiere decir que si yo hago acá de 0, esto me da 0. Entonces también pasa por el punto 0, 0. Igual que la función original. Entonces ahí ya me ahorro de tener que calcular también la intersección con el eje X porque es exactamente la misma. Bueno, recordemos que estamos en esta situación. Entonces ahora la función va a ser de este tipo. Sí, a ver si me sale. Y asintótica ahí. Y vamos a identificarla. Esta es la inversa y la que teníamos acá, bueno, ya la había escrito acá, vamos a borrar esto y vamos a poner directamente F nada más. ¿Sí? Y lo que siempre les pedimos es que ustedes comprueben la simetría que tiene con la recta y igual X. ¿Sí? Esta es la recta y igual X, entonces compruebo que es simétrica, es decir, que es como si acá hubiera un espejo, entonces veo acá, veo del otro lado del espejo lo mismo reflejado. ¿Sí? Con eso terminaría ese ejercicio. Y en este caso, bueno, faltaría escribir las ecuaciones de las asíntotas, nada más. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces?
profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te voy a dejar, Sandra, entonces. Perfecto, Ari. Sigo. Bueno.